¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy tenemos la continuación del manga del Salvador de la Sangre Divina. Ya tenía bastante tiempo que no traía este manga, así que sin más preámbulos comencemos con el video. En una habitación podemos ver cómo Ginga se encontraba observando a Shikishima mientras le mencionaba que si acaso se trataba de una batalla de lógica y predicción. Kira inmediatamente terminó llamando la atención de Shikishima mencionándole a este que si el Rey del Verde pedía abolir las puertas, entonces ¿acaso deberían ellos de cooperar? Inmediatamente Shikishima procede a chasquear y le mencionaba a su compañero que bueno, tenía que esperar y observar atentamente. Inmediatamente el Rey de Verde procede a mencionar que a todos los reyes presentes en esa reunión les mencionaba que hoy en ese día, aunque conozcan la existencia de las puertas y los portones, estaba completamente seguro de que la mayoría no sabe cómo se encuentran estructuradas. Continuó mencionando que ellos, los líderes de los 4 países emergentes, se lo explicarían todo calmadamente. Comenzó a mencionar que en primer lugar, con respecto a las puertas, en el pasado los países de oro, plata y bronce fueron los que tuvieron más sabiduría cuando se reunieron. Y fueron creados para proteger las almas de las criaturas del inframundo. Y por supuesto, las almas son los recursos más importantes de ese mundo. Sería demasiado bueno perderlos solamente por la muerte. Por lo tanto, cuando alguien perece, su alma es sellada y almacenada. Además, solamente pueden regresar al inframundo luego de haberse cumplido una determinada condición. A continuación, sobre las puertas, estas están creadas únicamente para el mundo humano. Están diseñadas para atraer a los humanos, invitándolos a entrar en el interior de las mismas. Y una vez que los humanos formen un contrato con el dueño de la puerta, serán conocidos como poseedores. Entonces será posible atracar a las criaturas del inframundo en el interior de las otras puertas. Y de esta forma, tanto el poseedor como las criaturas del inframundo se enfrentarán dentro de las puertas, y se liberará una enorme energía del alma. Y esa energía solamente será devuelta al país que instaló dicha puerta. Todo el mundo se encontraba sorprendido al escuchar esto y una persona preguntaba si acaso de verdad solamente sería el país que puso la puerta. El Rey de Verde le mencionaba a sus compañeros que si ahora lo podían entender, pues los 3 reyes principales estaban monopolizando las técnicas y las puertas y portones. Continuó mencionando que ellos solamente quieren absorber las almas, energía del mundo humano para ellos mismos. Y por supuesto, todo eso claramente es una explotación. Explotación hacia los débiles que no pueden hacer esto mismo, y es una traición a otros países como lo son los demás. Los demás reyes, luego de escuchar eso, procedían a mencionar que no permitirían que las cosas fuesen monopolizadas de esa manera. Es por esta razón que el Rey de Verde procedía a mencionar nuevamente que por ese motivo solicitaba la abolición de las puertas de los 3 reyes principales. O mejor dicho, solicitaban que las puertas y los portones sean liberados para los otros países también. Esto causó que tanto Ginga como Kira se quedaran completamente sorprendidos ante tal afirmación. Kira le mencionaba a Shikishima que a qué se referían directamente con liberar las puertas. ¿Qué era lo que estaba pasando exactamente? Shikishima inmediatamente procede a mencionarle a sus compañeros que el Rey de Azul tiene la habilidad de predicción. Y lo más probable es que ya haya visto los resultados de cuando Subaru solicitó la supresión en la reunión del día 10. Junto con el futuro donde los 3 reyes principales detendrían temporalmente las puertas. Así que por supuesto vieron una oportunidad en ello y decidieron tomarla para proponer algo diferente. Ahora, si ese tema pudiese convencer a los 3 reyes, entonces las cosas serían completamente diferentes. Y por supuesto habrán pensado que qué tal si utilizaban las puertas y los portones para ser más reconocidos entre los otros reyes. Y después de repetir lo que había sucedido ese día una y otra vez con su habilidad, por fin vio un futuro donde se reconocía la liberación de las puertas. Y por lo que se puede suponer entonces, ese discurso es el verdadero. En la reunión observamos cómo el resto de reyes se encontraban gritando que tenían que liberar las puertas. Tenían que liberar las puertas para los otros y cerrarlos para los 3 países principales. El Rey de Verde, mientras sonreía, se encontraba pensando que esos reyes realmente se dejaban manipular demasiado fácil. Continuó mencionando que incluso si permitían que abrieran las puertas para los otros países, no habría manera de que los reyes de bajo rango como la mayoría de estos pudiesen mantenerlas, por lo cual las almas del mundo humano serían únicamente para todos ellos. Shikishima procede a mencionar que si las puertas se abren en el mundo, el peor escenario que podía ocurrir es que todos los 200 países del submundo deban de enviar puertas al mundo humano. Y con un cálculo simple, habría más de 60 puertas en el mundo humano. Escuchando eso, Kira rápidamente se conmocionó. Pero resultó que la persona más exaltada por esto fue Ginga, el cual procedía a mencionar que no tenían que jugar con pues tal cosa no debería de suceder. Furioso mencionaba que no iba a permitir que algo como eso sucediera, absolutamente no iba a dejarlo suceder. Shikishima, calculando la situación, se mencionaba que eso también iba como una advertencia para los 3 reyes principales. De regreso a la reunión observamos cómo todo el mundo procede a guardar silencio ante la imponente voz del Rey de Cobre Rojo que le gritaba a los presentes que tenían que callarse llamándolos seres tontos.
Continuó mencionando que las puertas y los portones son dispositivos de salvamiento del administrador para proteger el inframundo, y por supuesto es gracias a ellos que no les quitan las almas y pueden estar completamente tranquilos. Además, no estaban absolutamente monopolizando los beneficios como habían dicho anteriormente, a lo que su asistente gritaba que sí, este tenía razón. Pero en eso uno de los 4 reyes en ascenso procede a tomar la palabra. Este mencionaba que en otras palabras, a cambio de salvar el inframundo estaba haciendo que la carga sobre el mundo humano sea el doble de pesada. El rey de cobre rojo le preguntaba al chico que qué tontería era la que acababa de decir. Inmediatamente otro de los reyes en ascenso procede a mencionar que sobre esa monopolización, si les abren las puertas entenderían naturalmente qué era lo que intentaba decirles. Antes de que las cosas comenzaran a calentarse cada vez más, Ruin tomó la palabra pidiéndole a todos que esperaran un momento, mencionando que ellos lo decían como si fuese así de fácil. Pero las puertas y los portones llevan consigo una gran carga cuando se abren, preguntándole a estos que si acaso no lo podían comprender. Y no es como si estuviesen pensando que los otros reyes no son dignos y los estuviesen echando a un lado. Además, ¿no estaba mal que te pidan compartir con ellos después de todo ese tiempo? Esto hizo que algunos reyes se preguntaran si realmente esto podría ser cierto. El rey de azul procedió a mencionar que entonces teniendo eso en cuenta tendrían que ser abolidas las puertas. Continuó mencionando que estos hablaban acerca de cosas bonitas como salvar el inframundo, pero lo que estaban haciendo no es más que explotarlos. ¿Y tendría sentido que una parte del inframundo soporte la carga de todo el inframundo en sí mismo? Ruin le mencionó que creía que solamente eran más que palabras bonitas. Ruin mencionaba que el inframundo es un mundo formado por la energía de las almas, y si las puertas desaparecieran, el administrador les quitaría todo y los dejaría en la decadencia. Y por supuesto, aunque algunos se sientan mal por el mundo humano, sin embargo, es mejor para ellos usar las puertas y obtener las almas del administrador. Ginga en ese momento, furioso por lo que estaba escuchando por parte de Ruin, no podía contener su ira. Y como todos estaban conectados por el camino del alma, Ruin le mencionaba a Ginga que podía entender cómo se sentía, pero tenía que soportarlo por el momento, ya que no había manera de que estos puedan liberar las puertas para los otros países o si no el daño sería aún más grande. Continuó añadiendo que solamente podrían mantener el status quo por el momento. Furioso, Ginga llamó la atención de Shikishima y le mencionaba a este que a ese paso, pero inmediatamente es interrumpido cuando Shikishima procedía a llamar a Subaru. Este le mencionaba al prota que de allí en adelante únicamente tenía que decir lo que este le iba a transmitir. El rey de verde rápidamente tomó la palabra en la reunión para mencionarle a los reyes principales que esa era la intención de los 200 países, tenían que liberar él, pero inmediatamente es interrumpido. Era Subaru el que tomaba la palabra mencionando que esa reunión duraría algunos días y solamente para abolir las puertas. El rey de verde se encontraba sorprendido preguntándose si acaso el prota todavía seguía presente en la reunión. ¿Y a qué se refería con abolir? No había forma de que algo como eso terminase sucediendo, así que simplemente tenía que callarse llamando al prota-idiota mientras intercambiaban miradas fijamente. Al escuchar esto, los reyes comenzaron a pronunciarse gritándole al prota que tenía que perderse llamándolo humano, que tenía que conocer su lugar, tenía que dar marcha atrás y retirarse de inmediato. Escuchando todo esto, Kira le preguntaba a Shikishima si acaso estaba planeando iniciar con una lucha apoyando la abolición. Ginga mencionaba que en esa situación la intención de los reyes sería inclinarse hacia la liberación, y si de repente lograban darle la vuelta a la situación, pero inmediatamente es interrumpido por Shikishima que procedió a llamarlos a ambos por su nombre, tanto a Akira como a Ginga. Este le mencionaba a ambos que tenía que esperar a que este les comentara algo. Comenzó a mencionarles que durante las discusiones difíciles que harían cuando se creen que pueden haberse excedido. La respuesta era fácil, simplemente tenías que excederte un poco más. Cosa que causó que ambos se encontraran completamente impresionados. El rey de verde en la reunión le mencionaba a todos los reyes presentes que tenían que calmarse un poco. El rey continuó mencionando que todo eso provenía de un humano que no sabía nada. Rápidamente procedió a saludar a Subaru y le mencionaba que estaban haciendo las discusiones, así que simplemente tenía que mantenerse callado. Pero en eso el prota le mencionaba que más bien si lo dijera de esa forma habría que compensar a las víctimas del inframundo por cumplir con sus demandas. Y por supuesto tenía que terminar devolviéndoles el pago, por la cantidad o toda la energía de las almas y todo lo que eso conlleve. Al escuchar esto, la mayoría de reyes quedaron sorprendidos y algunos cuantos impactados, mencionando que los malditos humanos, eran verdaderamente ridículos. Los reyes le mencionaban al prota que no tenía que adelantarse, preguntándole incluso que a qué se refería con una compensación. Otros le gritaban al prota que tenía que disculparse de manera inmediata. Pero en eso, uno de los reyes que se dejó llevar por su ira le gritaba al prota que acabaría con este, llamándolo pequeña mosca. Al escuchar eso, Shikishima se encontraba pensando que finalmente habían caído en la trampa, mencionándole a Subaru que era momento de hacerlo. Comenzando a emanar una enorme cantidad de energía, Subaru mencionaba que las palabras dichas en la reunión de los reyes no deberían de tomarse a la ligera, ¿verdad? Mencionando que la persona que dijo que iba a matarlo ahora mismo tenía que enfrentarse a este. El rey de verde, observando todo ese poder del prota, se preguntaba qué era lo que pasaba con esa persona. Continuó mencionándose que podía sentir que tenía la misma cantidad de poder que ellos o incluso una superior.
El rey de plata, observando todo esto, mencionaba que por supuesto, ya que Subaru posee una parte de su poder en su interior, por lo que sería lo mismo que tener una discusión consigo mismo. El rey de plata procedió a mencionar que para poder estar de pie en el inframundo primero tiene que demostrar su poder. La mayoría de los reyes, observando esta situación, comenzaron a entrar en pánico, mencionándose que entonces fue simplemente intencional cuando este intentó verse débil desde el principio. Y si estaba utilizando la diferencia de poder para asustarlos, eso era excepcionalmente efectivo en todos ellos, ya que al observar esa enorme cantidad de poder, los reyes de bajo rango se estaban comenzando a acobardar. El rey verde comenzaba a mencionarse que suponía que él debería de agitar a los otros reyes y conseguir que su demanda sea aceptada de inmediato. Inmediatamente este llamó al rey azul preguntándole a este que si acaso hubo tal desarrollo en sus predicciones, a lo que el rey de verde le mencionó a su compañero que no, preguntándose por qué estaba sucediendo eso ahora. Se mencionaba que nunca se hubiese imaginado que sucediera algo completamente diferente a su propia predicción. Inmediatamente todos escucharon atentamente cuando el prota mencionaba que aparte de la compensación no había manera de que renuncien a la abolición. Esto hizo que el rey de azul se encontrara sorprendido ante las palabras del prota. Como representante del mundo humano, el prota mencionaba que se negaba absolutamente a permitir que exploten más las almas del mundo humano. Y si aún deseaban la liberación de las puertas, entonces simplemente tenían que prepararse, mostrándonos cómo simplemente la presencia del prota hacía que los demás reyes presentes comenzaran a tener miedo y a agachar la cabeza lentamente. En eso, uno de los 4 reyes en ascenso le mencionaba al rey de azul que los reyes de bajo rango ya les eran completamente inútiles, por lo cual el plan no estaba funcionando. Y este le continuó mencionando al rey de azul que para romper ese punto muerto, pero este último rápidamente le gritaba que lo sabía. El chico comenzaba a pensar que en su predicción la situación en la que se encontraban sus camaradas en problemas fue solucionada rápidamente. Inmediatamente procedió a utilizar su habilidad, conocida como el camino de los límites, pidiéndole entonces al camino que fuera directamente hacia este. El chico comenzaba a mencionarse que sacaría el mejor futuro, pidiendo que este llegara a él como una canción. Pero justo en ese momento, delante de su camino de predicción de futuro, una persona se hacía presente. Era nada más y nada menos que el rey de Aurora, que procedía a mencionarle al prota que realmente lo estaba haciendo bastante bien. Le seguía mencionando al chico que al parecer tenía la suerte de tener buenos camaradas, pero ahora el enemigo debería de volver a ver y dibujar un futuro mejor, por lo cual se tomaría la libertad de enfrentarse al oponente con la habilidad de predicción. El rey azul en ese momento se preguntaba qué era lo que estaba pasando, ya que la canción para romper el punto muerto no llegaba a este, entonces ¿dónde se encontraba? Continuó mencionándose que de hecho parecía más como si estuviese simplemente siendo cortado a la mitad del futuro que este intentaba lograr. Ahora se daba cuenta que había una especie de conflicto que chocaba con su habilidad de predicción. El rey de Aurora inmediatamente se hizo presente mencionando que se enviaría el futuro más beneficioso y se destruye la predicción del oponente en su totalidad, mencionando que ese es el nombre de una de sus habilidades, luz temática. Observando la desesperación del rey de azul, el rey de Aurora le mencionaba que este era un completo inexperto, y le mencionaba que tenía que alejarse del futuro de Subaru. Luego de esto, nos encontramos poco antes del encuentro en la reunión de los reyes. En esta podemos ver a los 4 reyes en ascenso que se encontraban sentados en la misma mesa compartiendo lo que parecía ser copas de sake. El rey verde le preguntaba al azul si acaso le estaba diciendo que deben de tener la capacidad de poder utilizar las puertas y los portones. Le preguntaba a su compañero azul si acaso esa era su nueva predicción. Este, mientras se preparaba para tomar, mencionaba que sí, y para el encuentro con los reyes de ese año iban a detener el monopolio del oro, plata y bronce, y así tratar de tomar algo de poder sobre la extracción de la energía de las almas humanas, ya que mientras más energía del alma posee un país, más poderoso se vuelve este. Por lo que si tuviesen la capacidad de cosechar almas humanas, podrían ampliar su influencia enormemente. Otro rey mencionaba que una vez que lograran algo como eso, su sueño será, y otro le mencionaba que estarían un paso más cerca de estar en la cima del inframundo. Azul, mientras colocaba su copa sobre la mesa, mencionaba que la reunión era un intercambio de argumentos, y si sus oponentes intentan obtener la ventaja, entonces existe la posibilidad de que suceda algo que interfiera en la predicción original, y en el caso de que algo como eso llegase a suceder, entonces instruiría a todos para que procedan con una nueva predicción. Y por supuesto podrían cosechar una enorme recompensa si llegaban a tener éxito en su plan. O quizás podrían convertirse en el enemigo de los reyes principales si llegaban a fracasar. El azul le preguntaba a Verde qué opinaba acerca de esto, y este último simplemente guardó silencio por unos segundos para luego mencionar que iban a hacerlo. Verde le mencionaba a Azul que iba a confiar en este, ya que sus predicciones siempre son confiables. A lo que Azul con una sonrisa le mencionaba a su compañero que se lo dejaran en sus manos. Luego de este recuerdo nos encontramos en el presente. Vemos a los 4 reyes en ascenso y el verde le preguntaba al azul que cuál era su predicción. Y amarillo y naranja también hacían la misma pregunta. Por otro lado, vemos a azul completamente confundido y entrando en pánico preguntándose qué era lo que estaba sucediendo, pues ¿por qué no podía ver el futuro en el cual estuviesen ganando?
Se nos menciona que la predicción del Rey Azul perdió en el conflicto contra Sylvie y ahora este se encontraba siendo abrumado por todo ello. Sylvie se encontraba mencionando que este confiaba demasiado en sus predicciones y mencionaba que no solo el Rey de Azul, sino que los 4 reyes de esos países habían renunciado a pensar por sí mismos desde el principio, hasta el punto en el cual si sus predicciones eran cortadas quedarían sin hacer nada en lo absoluto. Mientras observamos a Subaru, este se encontraba hablando con Shikishima. Este le mencionaba al prota que sí, al parecer se había acabado. Ajustándose las gafas en señal de victoria mencionaba que al parecer los oponentes no tenían ninguna respuesta para ofrecer. Continuó mencionando que esos tontos ni siquiera habían utilizado la más mínima lógica. Fue en ese momento que el Rey de Oro tomó la palabra, mencionando que ahora bien, si ambas partes no tenían nada más que añadir, entonces todos habían tomado una decisión. Mientras Verde se encontraba en silencio furioso por lo que estaba a punto de suceder, rápidamente terminó sorprendido al notar una pequeña baba que se encontraba sobre su hombro mencionando que eso era una violación. Esto llamó la atención del prota mientras seguía repitiendo la pequeña baba que ahora se encontraba también sobre el hombro del resto de reyes que eso era una violación. Continuó gritando desesperadamente que eso era una completa violación, mientras que observamos cómo esa baba se encontraba sobre los hombros de todos los reyes presentes en la reunión. Al mismo tiempo, desde la parte inferior de la habitación observamos un gigantesco ojo que se encontraba en el interior de una boca, mencionándole a todos los presentes que las violaciones no podrían ser perdonadas. Ginga, observando esa monstruosa cosa, preguntaba qué rayos era eso, mientras que observamos cómo Shikishima se encontraba furioso por ello también. Antes de que los chicos pudiesen decir cualquier otra cosa, las palabras de Carrion terminaron sorprendiéndolos, pues este le ordenaba a Subaru que corriera de allí inmediato. Algo frustrado, Carrion le mencionaba a Subaru que corriera, ya que no podía enfrentarse a esa cosa era imposible para vencerla en ese momento. Luego de eso pasamos a observar al Rey de Aurora, que se encontraba pensando que cómo no se dio cuenta antes, pues su predicción fue actualizada hace unos instantes, y se suponía que llegarían a una decisión de suspender las puertas de inmediato después de ello. El Rey de Aurora llegó a la conclusión de que eso afectaba tanto a Subaru como a este, pero sin embargo no había ninguna señal de ello en su propia predicción. La criatura que ahora se había desplazado hacia el techo le mencionaba a todos los presentes que ahora les daría su nombre, pues había sido enviado allí por los mismos administradores. Y en eso observamos una especie de criatura que comenzaba a salir desde el interior del ojo, mostrándonos a esta criatura completamente. Esta procedía a mencionar que él es el ejecutor, presentándose por el nombre de Abaddon. La Reina de Oro al observarlo mencionaba que era un ejecutor, un verdugo contratado por los administradores. Ruin, observando al prota, le preguntaba a este que cuál era la razón de que algo como eso terminara sucediendo. Mientras observaba al prota le mencionaba que había pensado que el enemigo no aparecería en la predicción, y el prota, observando hacia el suelo, mencionaba que él tampoco pensaba en ello, que ni siquiera sabía lo que estaba pasando, y esa cosa de repente se abrió a la fuerza. Se había abierto camino hacia el flujo del futuro, a lo que Ruin pensaba si acaso el enemigo podía cancelar sus predicciones. Abaddon entonces procedía a mencionarle que ese mundo estaba intentando derrotar el sistema conocido como puertas y portones, y dejarían de suministrar las almas a los administradores. Claro, ellos se habían aprovechado momentáneamente de que habían hecho la vista gorda por un tiempo y habían tratado de hacer más modificaciones a las reglas de los mismos administradores. Los 4 reyes en ascenso se encontraban sorprendidos mencionando las palabras modificaciones. ¿Acaso eso significaba que...? Inmediatamente el Rey de Azul preguntaba si acaso eso era culpa de ellos por haber intervenido en el flujo del tiempo. El ejecutor mencionaba que por eso se encontraba allí, para cobrar lo que les debían, y por ello pagarían con sus propias almas. El rey de antes, que se encontraba furioso pues había amenazado a Subaru y este último lo había superado con creces, le preguntaba al ejecutor si acaso pensaba que podía hacerlo. Pensaba que simplemente podía hacer lo que quería, pensando que podría ejercer sus propias reglas en el interior de la sala de la Asamblea de los Reyes. Este debería de ser el que estuviese desvivido en ese momento. Pero el ejecutor simplemente se quedó observándolo fijamente, y momentos después observamos cómo este rey comenzaba a retorcerse poco a poco hasta que luego terminó generándose una explosión donde este se encontraba, acabando con la vida del mismo inmediatamente. Otro rey que se encontraba cerca de este, sorprendido por lo que estaba pasando, inmediatamente se percató de que iba a sufrir el mismo destino, mostrándonos así como este también había comenzado a explotar. Por otro lado, el ejecutor seguía inmóvil en el mismo sitio, y en ese instante otro rey terminó apareciendo por detrás de este. Este rey procedió a mencionarle al ejecutor que no tenía que subestimarlos, llamándolo así perrito faldero. Y cuando el rey había utilizado su habilidad, la cual se llama truco oculto, inmediatamente se encontraba completamente sorprendida, mencionando que si acaso no había ninguna sensación física.
A lo que el ejecutor en ese instante, observando a Verla, procedía a mencionarle que sus ataques no tenían el más mínimo efecto en este, y la chica mencionaba que eso era completamente imposible. Cuando le preguntaba al ejecutor qué era lo que realmente era este, observamos momentos después cómo había explotado y el ejecutor ni siquiera le prestó atención. Es entonces que todos los presentes en la reunión que todavía seguían con vida escuchaban cómo desde las larvas la voz mencionaba lo siguiente, que dudaba que estos pudiesen comprender quién era esta entidad. Pero aunque quisiera estar presente, sin embargo, este no lo estaba. Esto causó más confusión entre los presentes en la reunión y uno de ellos rápidamente le gritaba a los demás que tenían que evacuar de inmediato. El ejecutor al escuchar eso les mencionaba que no podrían escapar de él, y aunque de alguna manera lo lograran no tendría el más mínimo sentido, ya que más de sus camaradas se encontraban esperando en la parte exterior. Y mientras vemos a estos personajes formando una barrera en el exterior de la torre, nos damos cuenta de lo tétrico y aterradores que son cada uno de estos en forma individual. De regreso al interior de la torre, vemos cómo el ejecutor seguía acabando con los reyes de bajo rango uno tras de otro, generando grandes explosiones en todo el área constantemente. La Reina de Oro, comprendiendo la situación, mencionaba que se trataba de una barrera, y Rui mencionaba que en efecto habían rodeado por completo la torre y al parecer podían detonar a cualquiera que esté poseído por esa serpiente a voluntad. La Reina de Oro, que intentaba sujetar a la serpiente, mencionaba que preferiría no recibir un ataque de ese calibre, pero podía comprender la situación al darse cuenta que era completamente intangible. Comenzó a pensar que eran ataques unilaterales del enemigo dentro de un espacio restringido, y eso en realidad podría convertirse en algo verdaderamente malo. En eso Ruin comenzaba a pensar que si tan solo pudiesen encontrar una manera de evitar ese ataque, pero inmediatamente la Reina de Oro procedió a gritar el nombre del Rey de Plata. Y este último, al darse cuenta que esa habilidad comenzaba a ejercerse en su cuerpo, simplemente podría maldecir observando lo que estaba a punto de suceder. Y es en ese momento que la serpiente, mientras se encontraba riéndose a punto de estallar, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo, pues una mano estaba sujetándola en ese momento. Era el prota que la había sujetado y se la había arrancado de encima a Ruin, dejando a este último completamente sorprendido, mientras observaba cómo el prota se elevaba en el aire. Ruin en ese momento gritó el nombre del prota. Y mientras vemos cómo el prota seguía con la serpiente en la mano, esta última le gritaba al chico que tenía que dejarla ir inmediatamente. Pero antes de que la serpiente continuara quejándose, el prota utilizó su habilidad Maldición de Sangre, acabando con la serpiente inmediatamente. Ruin, observando al prota, se encontraba preguntándose si acaso había derrotado a la serpiente que estaba adherida a este. Atando los cabos, el prota mencionaba que esa serpiente posee a las personas antes de explotar. Y en otras palabras, era exactamente lo mismo que una maldición. En eso, sorprendiendo a la Reina de Oro, el prota terminó acercándose rápidamente a esta para tomar la serpiente que se encontraba sujeta a ella y utilizar nuevamente la maldición de sangre para acabar con la misma. Mientras observaba a la Reina de Oro, el prota mencionaba que una maldición simplemente era destruida con otra maldición. Sonriéndole al prota mientras lo observaba fijamente, la Reina de Oro dejaba salir una ligera carcajada para luego mencionarle al chico con un tono bastante romántico que era todo un rompecorazones. Subaru en ese momento no podía hacer más, dándose cuenta que Safina simplemente seguía intentando enamorarlo incluso en esa situación. Por otro lado, Abaddon se encontraba sorprendido de lo que estaba observando, mencionando que si acaso había un usuario de maldiciones entre ellos. Ruin, observando su mano, se mencionaba que lo podía entender. Las maldiciones tienen el poder de extinguir las almas incondicionalmente con solo un toque. Y se mencionaba que ese poder podría funcionar incluso con el mismo ejecutor. Pero honestamente este último era demasiado poderoso y la maldición de Subaru podría no ser lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Observando a Subaru, este último se encontraba mirando hacia el suelo mientras se mencionaba que aún así todavía tenía que intentarlo para saber si acaso era lo suficientemente fuerte para poder hacerle frente a esta criatura. Es entonces en ese momento que el brazalete de Subaru comenzaba a brillar, causando así que este se sorprendiera, preguntándose si acaso era una futura actualización o una actualización del futuro. Observando hacia un lado, se preguntaba si acaso todo eso era obra de Sylvie. Sylvie, observando al prota, se encontraba pensando que él era el salvador, por lo cual tenía que continuar adelante y compartir ese futuro actualizado con sus parientes de inmediato. Los otros ejecutores que se encontraban en el exterior formando la barrera se mencionaban que no tenían que mover ni un dedo en ese instante, tenían que quedarse completamente quietos. Por otro lado, vemos la asistente principal de la Reina de Oro que se preguntaba qué era esa luz, de dónde provenía. Sorprendida mencionaba que qué diablos estaba pasando. Pero en eso una persona terminó llegando detrás de ella, siendo este Carrion, que mencionaba mientras maldecía que tenía demasiada prisa por lo cual había llegado un tanto cansado. Y si no fuera por la actualización que acababa de hacer Subaru, se habría apresurado para ir allí de inmediato. La chica, observando a Carrion, le llamaba la atención a este y le preguntaba si acaso sabía algo acerca de esa luz. Carrion, observándola, le mencionaba que era cierto, suponía que era la primera vez que ellos lo veían ya que eran de la nueva generación y era la primera vez que veían algo como eso.
Sonriendo, Carrion mencionaba que por Dios, recordaba perfectamente esa vista y mencionaba también a la vez que había llegado demasiado tarde, observando así como unas personas habían salido de un portal, siendo estos los 7 reyes del arco iris, y principalmente siendo todos encabezados por Vencedor. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan para poder llegar a muchas más personas. Si quieres aparecer en los saludos del próximo video, por favor házmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase Vencedor regresó. Y ahora sí, muchísimas gracias a los suscriptores pagos del canal, que son las personas que me han estado apoyando desde hace mucho tiempo. Les agradezco de todo corazón. Ya sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.